Si alguien te dice que en la Ciudad de México no hay ríos, mírale las suelas. Cuando llueve, todos caminamos encima de ellos sin saberlo. Aquel sábado de finales de junio, el aire traía ese olor a tierra golpeada, petricor y diésel, que es presagio de tormenta larga. Yo estaba en la colonia Magdalena Mixhuca, doblando sábanas en la lavandería La Espuma Fina, cuando mi hijo Daniel me mandó un audio. «Ma, ya dejamos las despensas en la vecina de Iztacalco. Vamos por viaducto, pero no te preocupes, está leve». Iban tres como siempre, Daniel, Beto y Chema, amigos desde la secundaria y compadres de canchas y chambitas. Los tres con esa mezcla de imprudencia buena y nobleza útil que tienen los veinteañeros cuando llueve y hay que ayudar. A las 5:17 empezó a reventar el cielo. El agua corrió por las lomas invisibles de la ciudad y fue a dar, como siempre, al río de la Piedad, ese canal que corre paralelo al viaducto Miguel Alemán, con sus paredes de concreto y su fama de dragón manso, hasta que deja de serlo. Yo alcancé a bajar la cortina de la lavandería cuando sonaron las sirenas. El altavoz de Protección Civil, desde un patrullaje, anunció: «Eviten pasos a desnivel, eviten acercarse a cauces». Y, sin embargo, allá, entre La Morena y Xola, un sedán blanco se había quedado atravesado con el cofre sumergido. Los tres amigos lo vieron desde el puente peatonal. Beto bajó primero. «Está una señora adentro». Daniel le siguió, Chema atrás, y los tres hicieron una cadena con los brazos, ese invento humilde y poderoso de las vecindades. La señora logró salir por la ventanilla. Hubo aplausos, un claxon, un alivio. Entonces se oyó el crujido. Un tramo de barandal, oxidado en la unión, se dio como galleta mojada. La corriente, que parecía un lomo marrón y dócil, mostró los dientes. Bastó un jalón lateral, ese remolino que se forma cuando abren compuertas aguas arriba para desahogar, para que Daniel y Beto perdieran el pie. Chema intentó agarrarlos por las chamarras, tropezó con el hierro suelto y fue detrás. Tres sombras cortas, tres bufandas de grito, y el agua tragó como traga un monstruo cansado, sin espectáculo. El resto me lo contaron. Yo no estuve ahí a las 5:23 cuando un motociclista le gritó al policía de crucero, ni a las 5:26 cuando llegó la primera patrulla y extendió una cinta amarilla que el agua salpicó como si fuera listón de fiesta. Pero sí estuve a las 5:40, cuando corrí la última cuadra desde el metro viaducto con la bolsa de plástico pegada al pecho por la lluvia, y vi el hoyo en el barandal. La señora envuelta en una manta llorando, los muchachos, y a Protección Civil tomando nombres a prisa. «Señora, necesitamos el nombre completo de su hijo, edad, ropa que traía». Yo repetí lo que pude, como si al nombrarlo pudiera devolverle el cuerpo. Daniel Ortega López, 22, sudadera azul con capucha, tenis negros. Pregunté por Beto y Chema a gritos, y una voz me dijo: «Son sus amigos, ¿verdad? Los vieron caer juntos». A los 5 minutos, en el chat de la colonia, ya había videos, culpas, rezos, y esa pregunta que en la ciudad se vuelve cuchillo: ¿y dónde estaban sus papás? Estábamos donde siempre, trabajando para que los muchachos no tuvieran que correr riesgos. Y ellos, como siempre, corriendo riesgos para que la ciudad no se ahogue en indiferencia. SACMEX, el sistema de aguas, llegó con camionetas naranjas. Bomberos desplegaron cuerdas, los buzos se ajustaron neoprenos que la lluvia pegó al cuerpo como segunda piel. «La corriente está fuertísima», dijo uno. «Si cayeron a Caja, los puede llevar por colector hasta Gran Canal». Caja. Así le llaman a esa panza de concreto por la que corre el río canalizado cuando el cauce rebasa su pared. Gran Canal, la avenida subterránea que cruza la ciudad como un intestino llevándose aguas turbias hacia el norte. Yo no sabía esos nombres, pero los aprendí esa tarde como se aprende a rezar el rosario, de golpe, con miedo y con ritmo. El protocolo decía lo que uno no quiere oír:
72 horas para declarar no localizable. Búsqueda a lo largo del cauce. Notificación a plantas de bombeo. Pero las vecinas no somos protocolo, somos mecanismo paralelo. Doña Lucha y Gina corrieron al mercado Jamaica por veladoras. Chucho, el de la vulcanizadora, consiguió cuerdas. El tamalero Raúl, que conoce el alba desde adentro, dijo que al amanecer el ruido del río cambia. «¡Respira, señora! Usted póngame donde pegarle a las tapas», y se ofreció a escuchar. Yo me quedé al pie del puente con otras madres que, como yo, han aprendido que la espera también es trabajo. Policía auxiliar hizo cerco, un paramédico repartió cobijas. Alguien trajo café de olla con tanto clavo que ardía. Me supo a consuelo y a coraje, mientras los buzos hacían su danza, bajar, palpar, emerger con las manos entumidas, cambiar mosquetones, hablar en frases cortas. Uno me explicó sin condescendencia, y por eso se lo agradecí. «Mire, señora, aquí arriba es el río canalizado, pero debajo corren colectores. Hay pozos de visita, cámaras donde el agua hace remolino, rejillas que detienen basura. Si sus muchachos tuvieron suerte, la corriente los empujó hacia una de esas cámaras con balaustrada, una orillita de concreto donde uno puede pararse. Y ahí respiraron. El chiste es aguantar y hacerse oír». Esa palabra, hacerse oír, se convirtió en tambor en mi pecho. No es superstición. Hay tapas de drenaje que si las golpeas suficiente, bajan el sonido hacia los oídos del que está arriba. Y la ciudad, aunque parece sorda, a veces responde. Me acordé de mi padre, que en paz descanse, albañil que participó en obras del drenaje profundo en los 70. De niña me decía: «Terita, por debajo de la ciudad vive otra ciudad. Tiene sus avenidas y sus puertas. Si algún día escuchas que el piso te habla, contesta con el pie». No supe qué hacer con esa frase hasta esa noche. La lluvia paró a las 11:30. Las patrullas se turnaron, la gente se fue diluyendo, pero las luces naranjas siguieron prendidas. Al filo de las 2, un silencio raro bajó, como cuando por fin te desatas el mandil después de muchas horas. Yo no me fui. Beto tiene una madre con rodillas de santo. Chema, una abuela que ya no oye bien. Yo me quedé por todas. Me apoyé en el barandal remendado y recé. Si están vivos, denme una señal. Si no, denme instrucciones para la pena. No pedí milagros. Pedí trabajo para la esperanza. La señal no vino del cielo, sino de una llamada. A las 5:42 de la mañana, cuando la ciudad apenas empezaba a bostezar tamales y atole, sonó el celular del jefe de turno. Fue Raúl, el tamalero, desde Avenida 608, allá por San Juan de Aragón. «Jefe, hay unos golpes en la tapa frente a la plaza, del lado de la ciclovía. No son tuberías, son 332, 332. Están pidiendo que les abran». No nos dio tiempo para pensar. SACMEX activó protocolo. Protección Civil pidió apoyo a bomberos más cercanos y el Waze mental de la ciudad se dibujó en 3 líneas. El río arriba, el colector abajo y nuestras piernas al medio. Yo me subí a la camioneta con los naranjas aunque nadie me invitó, nadie me bajó. El conductor, con manos de quien ya aprendió a sostener la angustia ajena, solo dijo: «Agárrese, jefa». La ciudad a esa hora se parece a sí misma. Puestos de pan abriendo, gatos en los motores, camiones con legaña. Pasamos por Eduardo Molina, cruzamos Oceanía y por fin vimos a Raúl, con la olla aún humeante y el oído afinado. Ya había vecinos alrededor y un policía tapando la calle con su moto. La tapa era de hierro, de las que tienen ranuras como sonrisa, y sonaba, no a tubería, no a vibración de camión, a golpe humano. 332. Beto siempre hacía ritmos con los dedos en la mesa. Me volvió su niño ahí mismo. Bomberos metieron palanca, SACMEX metió barreta. La tapa se resistió, como se resisten las cosas que han recibido muchas lluvias. Al tercer intento se dio con un suspiro oxidado.
Subió un vaho hediondo, mezcla de vida urbana encajonada, y un chorro caliente, y entonces una mano, la de Chema, negrísima de lodo pero viva. Lo jalamos entre cuatro, vómito de agua, tos bronca, ojos que tardan en entender el cielo. Beto salió después cojeando, un golpe en la espinilla. Daniel al final, enroscado de frío, con los labios morados y esa mirada que solo he visto 2 veces, cuando nació y cuando volvió a nacer. ¿Cómo llegaron acá?, preguntó alguien, y la respuesta se quedó en suspenso. Paramédicos los envolvieron, los subieron a la ambulancia. Yo solo metí la mano y toqué la frente de Daniel, como siempre que había fiebre o mala nota. Estaba caliente, vivo, aquí. Raúl lloró tantito escondido detrás de su triciclo, como lloran los hombres que madrugan por oficio, en silencio, por tandas. Y los curiosos, que somos todos cuando la muerte pasa cerca y se distrae, dijeron lo que se dice para defender el misterio. Reaparecieron misteriosamente. Yo, que soy mujer de planchas y detergentes, no creo en misterios cuando hay compuertas, pero sí creo en ciudades que respiran por debajo y gente que sabe escucharlas. El capítulo de su desaparición se cerró con 3 golpes que alguien supo oír. El de su reaparición se abriría con palabras de ingeniería, pasillos de mantenimiento y decisiones que huelen a diésel y a pan dulce, porque lo que pasó abajo, eso que todo mundo quería contar como milagro, tiene nombre, medidas y lecciones. Y así se deben contar las cosas que nos salvan, sin humo, con dato y con agradecimiento. Daniel me lo contó después en el cuarto tibio del hospital, mientras le cambiaban el suero y Beto hacía chistes malos para que Chema se olvidara del golpe en la pierna. No fue milagro, ma, dijo. Fue que la ciudad tiene pulmones y encontramos uno. Y empezó a desdoblar su relato como se desdobla una camisa bien planchada, por costuras, sin tirones. Cuando el barandal se dio y la corriente los jaló, no cayeron a un río abierto, sino a la boca de una obra hidráulica que parece simple y no lo es. El río de la Piedad, canalizado, vierte en ciertos tramos a cajas que conectan con colectores más grandes. Ahí fueron a dar, a una cámara oscura donde el agua golpea pared y hace un remolino. La primera batalla fue no tragar. Daniel empujó a Beto hacia una balaustrada, una orilla de concreto de unos 30 centímetros, y Chema se aferró a un escalín de hierro que los de mantenimiento usan para bajar. El agua pasaba ensordeciendo todo. El cuerpo se vuelve oído cuando no ve. Primero fue esperar a que pasara la rabia del agua, dijo Daniel. Eran minutos que parecían años. Nos pusimos de lado, como nos enseñó don Filiberto, el guardia del Deportivo cuando éramos niños. Si el agua te pega, dale menos espalda. Cuando bajó un poco el golpe, vimos que de un lado venía más ruido y del otro un airecito. El aire, esa fue la brújula. En el drenaje profundo y los colectores, el flujo de aire indica salidas o pozos de visita. Los 3, empapados, tiritando, se movieron por la orilla pegados a la pared, contando pasos como quien reza 20, 30, 50. Encontraron una escalera vertical de grapas de hierro encastradas. Subieron. El primer pozo tenía tapa sellada y ruido de tráfico arriba. Golpearon con el puño. Dolió y no sonó. Bajaron otra vez. Siguieron el aire. Chema, que trabaja de yesero, reconoció unas marcas en la pared. Flechas y números con pintura amarilla. KM 3+40. S2. Flecha. Son para los de SACMEX, dijo. Si hay flecha, hay salida. Siguieron esa. Pasaron un puente estrecho, una viga de mantenimiento que crujía, y llegaron a una cámara más amplia. Ahí el agua corría por un canal central, y a los lados había pasillos de servicio. En el techo, una rejilla cuadrada. Olía diferente, menos a aguas negras, más a lluvia reciente. Estaban cerca de un desfogue de pluvial. Beto se rió. Nos metimos a la panza de la megalópolis, banda. Nadie le siguió el chiste.
El frío se volvió enemigo. Chema temblaba tanto que las rodillas le chocaban como cucharas. Daniel le quitó la sudadera húmeda y la exprime fue peor que inútil. Se acurrucaron tres para guardar calor. ¿Cuánto tiempo? Es el primer misterio de abajo. El tiempo pierde paredes. Pero hubo un cambio que les devolvió el reloj. Abrieron una compuerta aguas arriba y el nivel subió. No fue tsunami. Fue ese sube medio metro que te regala o te roba la vida. Los tres saltaron al pasillo lateral. Daniel resbaló y su codo pegó en una caja metálica. Adentro, cables y una placa que decía SACMEX con un número. No tocar. No tocaron, pero vieron algo. Al fondo, otra escalera. Subieron. Golpearon. Esta vez sonó diferente. Hueco arriba. Un auto pasó y los llenó de polvo. Gritaron, nada. Bajaron, siguieron flecha. Y así, de cámara en cámara, de pasillo en pasillo, fueron entendiendo el mapa que otros han dejado para casos como este. Números, colores, remaches en cierto patrón, bloques de concreto con fechas. KM 4000, 2016, E3. No eran misterios. Eran migajas de pan para técnicos que alguna vez se podrían convertir en salvavidas para muchachos. En uno de esos saltos, Beto se pegó la espinilla contra una arista. La sangre no se ve en el drenaje, se huele tantito y se siente cuando te ardoriza. Se vendó con la camiseta. Chema, que tiene una hija pequeña, llevaba en la mochila un cambio de pañal que se salvó en una bolsa Ziploc. Lo usaron como compresa improvisada. Absorbente, limpio, gracia de la vida humilde. Rieron un poco. Era eso, o asustarse otra vez. La risa tiene oxígeno propio. El aire empezó a jalar hacia una dirección. Es salida, dijo Daniel, o una planta de bombeo. Siguieron. El ruido cambió de tono. Ya no puro agua, sino maquinaria lejana, un zumbido eléctrico, golpeteos que podrían ser vibraciones de ciudad. Llegaron a una cámara más amplia con una tapa de rejilla porosa, de esas que dan a las calles. Subieron, golpearon, con puños, con codo, con suela. 332, su clave desde niños en la cancha para pedir pase. Beto le dijo a Chema, tú descansa, yo pego. Pegó hasta que los nudillos se le abrieron. Daniel siguió. Chema, cuando le tocó, encontró un ritmo que sonó más. A esa hora, arriba, la ciudad ya estaba abreojos, el tamalero, la patrulla, el basurero. Alguien oyó. Raúl oyó. Lo demás ya lo saben. Tapa, palanca, vaho, manos. Salieron no donde cayeron, sino kilómetros abajo, porque así respira la ciudad. Recoge, encausa, desvía, exhala. Misteriosamente, dijeron muchos. La misteriosa es la ignorancia de que bajo hay calles y puertas y campanas. Lo real fue que funcionaron varias cosas al mismo tiempo. Un barandal falló, sí, la gente se organizó también. SACMEX tenía marcado el sistema, cierto. Protección Civil llegó. Raúl supo escuchar. Y ellos supieron leer con el tacto un mapa de pinturas y vientos. A la salida hubo quien quiso filmar primero y ayudar después. Vivimos en esa época, pero también hubo quien prestó su chamarra, quien puso el hombro, quien apagó el celular para cargar a un muchacho. Paramédicos hablaron de hipotermia leve, contusiones, infección posible. En el hospital les dieron antibióticos, suero, sopa. Yo les di silencio primero y regaños después. Beto prometió no volver a jugar al héroe sin barandal. Chema dijo que iba a llevar a su hija a ver un pozo de visita desde arriba para que supiera qué hay debajo. Daniel preguntó si SACMEX acepta voluntarios para charlas en escuela. No a dramatizar, a explicar. La semana siguiente organizamos, con apoyo de la alcaldía, una plática en el Deportivo. Vinieron técnicos de SACMEX con mapas. Protección Civil llevó una maqueta del sistema de drenaje. Bomberos mostraron cómo amarre de cuerdas puede salvarte en una corriente. Raúl habló de oír la ciudad cuando todavía está oscura. Los muchachos contaron lo que vieron.
flechas, números, rejas, escaleras que suben a nada porque la tapa está sellada. Mujeres mayores, mis vecinas, mis maestras de paciencia, preguntaron lo que siempre se pregunta: ¿quién responde por el barandal? El funcionario tomó nota, prometió reparación y señalización. Al mes había barandal nuevo y letreros más claros. No arregla el miedo, pero lo atesora en prevención. Quedó, eso sí, una palabra flotando: misterio. La repetían los portales de noticias porque vende. Yo la dejé sobre la mesa como se deja una taza mal lavada, visible para acordarse de que hay que lavarla bien. Reaparecieron misteriosamente, decía el titular. Y yo, en la cocina, mientras desinfectaba frutas y hacía sopa de verduras, pensaba: no. Reaparecieron gracias a un sistema que, con sus defectos, sirvió. Gracias a un tamalero que a las 5:42 escuchó. Gracias a 3 muchachos que no se asustaron más de lo necesario y supieron leer el lenguaje del aire en una ciudad que respira por abajo. La última noche que Beto pasó en el hospital, Chema trajo pan dulce. Daniel sacó de su bolsa el pañal limpio que había quedado como chiste salvador, lo levantó como trofeo y dijo: brinden con chocolate porque esto nos salvó la pierna. Nos reímos como se ríe uno cuando ya puede, con calma. Al salir, una señora me detuvo en el pasillo. ¿Usted es la mamá? Sí. Pues que Dios se lo guarde. Y si puede, cuente cómo fue de veras. Eso hago. Porque uno de los pecados de esta ciudad es olvidar. Y uno de sus milagros es aprender cuando la lección viene con barro. Si algo nos enseñó la tapa que contestó, es que el misterio es otro. ¿Por qué esperamos a que alguien desaparezca para recordar que vivimos sobre ríos? ¿Por qué no miramos los letreros? ¿No respetamos los vados? ¿No exigimos barandales enteros? Daniel, Beto y Chema no volvieron del más allá. Volvieron de abajo. Y abajo había escaleras, flechas, aire y gente arriba que escuchó. Hoy cuando llueve, cierro el negocio temprano y pego en la cortina un papel con 3 líneas. 1. No cruces cauces. 2. Si ves a alguien caer, llama al 911 y busca una cuerda. 3. Si oyes golpes en una tapa, contesta con el pie y llama a SACMEX. No son rezos, pero salvan. Daniel me dice que exagero. Yo le digo que las madres no exageramos. Prolongamos la vida con palabras que caben en un post-it. ¿Y los 3 amigos? Viven. Chema cojea los días de humedad y se ríe de sí mismo. Beto ahora trae en la mochila un silbato y una linterna, de luz fría, nada de chispas, aprendió. Daniel empezó a estudiar ingeniería civil en el TEC de Iztapalapa, nocturno, porque quiere dibujar barandales que no se rompan y con puertas que avisen. A veces se detiene en Avenida 608 y deja una torta en el triciclo de Raúl. No se abrazan, hombres al fin. Pero el pan tiene su manera de decir gracias. La ciudad, por su parte, sigue haciendo lo suyo. Olvidar y recordar al mismo tiempo. Pero ahora, cuando pasa la patrulla avisando, eviten pasos a desnivel, alguien, en algún cruce, golpea una tapa para probar si responde. Y yo, desde la ventana, sonrío. No por superstición, por memoria. Porque sé que debajo hay ríos y respiraderos, y porque 3 amigos que desaparecieron y reaparecieron no son fantasma ni leyenda, son manual. Uno escrito con barro, ritmo de 3-3-2, y el oído temprano de un tamalero que, a esa hora, ya está vivo para los demás.